Un momento con el pastor. Proverbios capítulo 27, versículo 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Este es un buen pensamiento bíblico para poder meditar con usted en el día de hoy. Todos aquellos que estamos sirviendo al Señor, cuidando un rebaño, cuidando un grupo de personas. En la iglesia estamos organizados a través de grupos. Hay personas que tienen un grupo para poder cuidar de ese grupo. Líderes de grupos familiares, líderes en campos blancos de predicación. Y luego los pastores que estamos sirviendo al Señor, cuidando el rebaño del Señor, cuidando las ovejas de Dios. Entonces, este pensamiento bíblico de hoy está en la Biblia para todos nosotros, los líderes, los pastores que estamos sirviendo. ¿Es usted una persona que está sirviendo en la iglesia y tiene algún grupo pequeño o grande a su cuidado? Ponga atención al mensaje de hoy. Es una predicación para nosotros mismos. Este momento hay que prestar atención. Dice el pensamiento bíblico que hay que ser diligentes en conocer el estado de las ovejas y cuidar con mucho esmero el rebaño. Bien, entonces vamos a hablar del estado emocional. Porque dice, sé diligente en conocer el estado de las ovejas, estado emocional. No todo el tiempo estamos iguales. Estado emocional se refiere que la persona algunas veces está alegre, otras veces está triste, otras veces está enojado, enojada, y el líder, el pastor, tiene que conocer el estado emocional de esa persona y aplicarle la palabra de acuerdo al estado en que se encuentra. Si está triste, pues hay que aplicarle palabra de consuelo. Y si está enojado, furioso, hay que aplicarle la palabra que el Señor dice, que desechemos la ira, que no nos enojemos, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Y si está alegre, hay que decirle, cante alabanzas, alabe al Señor. Entonces, depende cómo sea el estado emocional de la persona. Luego, en segundo lugar, el estado físico. El estado físico influye mucho. Yo he pasado por varias etapas en mi vida. Ya lo he dicho, se lo repito ahora, que tuve la dicha, tuve la bendición de entregarme al Señor en plena juventud, en 17 años de edad. Claro, desde entonces, pues yo he pasado por varias etapas, la etapa de soltero, de casado, ¿verdad? La etapa de ser padre de familia, de ser abuelo, ¿verdad? Entonces uno va en diferentes etapas, estado físico, y ya cuando pasa de la tercera edad, en cuanto a mí, que ya voy más de 70 años, entonces, ¿cómo es el estado? ¿Cómo es una persona ya de la tercera edad? Así hay que tener cuidado y cuidar esa oveja que tiene una edad avanzada. Y en tercer lugar, el estado espiritual. Tres estados de la persona muy importantes: estado emocional, estado físico y el estado espiritual. Le pregunto, ¿cómo está su estado espiritual? Hermana Ana Enríquez, hermana Helen Reyes Álvarez, ¿cómo está? Hermano Walter Cargile, ¿cómo está su estado espiritual? Y usted me pregunta a mí, Pastor Membreño, ¿cómo está su estado espiritual? Hermana Dinora Martínez,
¿Cómo está su estado espiritual? Bueno, depende cómo esté, entonces ahí llega la palabra de acuerdo, ¿verdad? Cómo se encuentra ella. Por eso es que dice, sé diligente en conocer el estado de las ovejas, ¿verdad? Quiera Dios que nuestro estado espiritual esté bien. Puede ser que en lo físico hayan dolencias y hagamos un lado eso, porque nadie puede estar completamente sano. Pero en lo espiritual, ahí tenemos que procurar estar bien. Tenemos que forzarnos. Hermano Jimmy Álvarez, ¿cómo está su estado espiritual? Me dice, Pastor Membreño, estoy bien, siempre con poder, ¿verdad? Para poder servir al Señor. Hermanas, hermanos, amigos, es necesario tener un buen estado espiritual porque eso influye mucho en nuestra vida. Ese estado espiritual viene de acuerdo al alimento que nosotros recibimos de la palabra de Dios. Así como la vida física hay que alimentarse bien, alimentémonos espiritualmente. No deje de escuchar a este anciano que cada día aparta este tiempo para poder colaborar con su vida espiritual, para poder crecer cada día mejor y servir a Dios. Pastores, evangelistas, misioneros, ¿cómo está su estado espiritual? Espero que todos estemos bien dispuestos a servir al Señor. Líderes de grupos familiares, hay que tener un buen estado espiritual, muy animados, directivas de los diferentes ministerios. Hay que tener un buen estado espiritual para poder desempeñar la obra del Señor. Oremos a Dios y digámosle, Señor, por favor, ayúdame para tener un buen estado espiritual y que no haya anémica espiritual, sino que esté bien entregado en tus manos. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por esta palabra que nos has dado hoy. Te bendigo, te alabo, te glorifico. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas en una forma real. Ayúdanos como pastores, como líderes, para cuidar de otras almas, cuidar de otras personas. Permítenos tener un buen estado, Señor, espiritual, en estado físico. Tócanos, Señor, sana al que está enfermo. Me uno a esa madre, a ese padre, a esa esposa. Nos unimos y declaramos milagros ahora. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús, declaramos maravillas. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. No tenemos más que agradecerte. Amén y amén. Muchas gracias por regalarme de su valioso tiempo para este programa que es suyo, Un Momento con el Pastor. Bendiciones, hoy y siempre.